Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 y versículo 6. Así dice la palabra en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa obra. Gracias, Padre, gracias, maravilloso Espíritu Santo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús sabiduría y revelación, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para que esa semilla de tu palabra pueda dar fructificar en el nombre de Jesús, tal como lo hizo el apóstol Pablo en Efesios 1:17. Pedirte a ti, Padre, espíritu de revelación y de sabiduría, para poder entender tu palabra, para no errar en tu palabra, Señor, para no desviarnos de este camino, Señor, en el que estamos, para que tú seas el Señor de nosotros. Gracias, maravilloso Jesús, por tu sangre derramada, por tu sacrificio. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía y nuestro maestro. Dirígenos el día de hoy para que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, tú manifestando tu gloria a través de nosotros, y que sea tu palabra, Señor, la que pueda salir a través de nuestros labios, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria, adoración, y el Señor de esta reunión eres tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que nos hizo reyes y sacerdotes. De la pura palabra reyes ya llevamos más de 20 horas, aproximadamente unas 22, 23 horas hablando, 20 servicios, 23, 24 horas hablando de qué significa ser un rey. ¿Cuál fue el propósito de Dios del principio de la creación? ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer a través de Adán en la humanidad que Él ha creado? ¿Cuál fue el motivo principal por qué nosotros estamos en la tierra? ¿Cuál fue la vida que Dios le prometió a Adán, poniéndolo en el huerto del Edén, poniéndole todo lo que tenía en el cielo aquí en la tierra a través del huerto del Edén? Es decir, era todo en abundancia. No iba a sufrir para alimentarse, no iba a sufrir de enfermedades, porque el hombre no fue creado para estar enfermo, ¿verdad? No fue creado, ¿verdad que no fuimos creados para estar enfermos? Esa era la idea principal de Dios para su creación, para sus hijos. Sin embargo, es importante poder entender eso, que si nuevamente viene en Cristo Jesús la restauración de todas las cosas, en Cristo Jesús Él pagó el precio por todas las maldiciones que había contra los seres humanos, contra la creación, contra los hijos de Dios. Esto es, que Cristo Jesús llevó maldición. Dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad que eso dice la palabra de Dios? Es decir, Jesús llevó toda maldición para que nosotros no vivamos más en esa, todo lo que se puede denominar miseria, pues enfermedad, todo lo que se puede denominar pecado, todo lo que se puede denominar el ser humano denigrado, etcétera. Sino al contrario, en Cristo Jesús, por eso viene Cristo Jesús, para restaurar todas las cosas desde el principio de la creación, o que se habían perdido por Adán, a través del pecado de Adán. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que llevó la maldición de la enfermedad, para que por su llaga fuéramos nosotros sanados. Cristo Jesús es el Cordero que llevó toda maldición de pobreza, para que nosotros no vivamos pobres toda la vida. Esto es, Cristo nos trajo un evangelio completo, no un evangelio a medias de salvación nada más. Por lo tanto, debemos entender qué podemos hacer nosotros como reyes. Un rey es alguien, nuevamente lo vuelvo a insistir, ¿cuál es el objetivo? Que usted entienda en la palabra rey. Viene de reino, reino viene de dominio, de gobierno, reino viene de
control. Reino viene de que nosotros podemos y tenemos autoridad sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que el diablo puede operar aquí en la tierra. Nosotros tenemos el control. ¿Sí me entiende? Dijo Dios, hagamos al hombre, y ese hombre es el que señoree, el que domine, el que es el rey sobre la tierra. Por consecuencia viene Cristo Jesús y dice, yo les traigo nuevamente el reino de Dios aquí a la tierra, para que ustedes reinen como reyes en esta tierra. Muy bien, pero ¿qué necesitamos para reinar? Ahorita nos quedamos en que somos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, vamos a ir un poco rápido para terminar. Así es que por ahí, si no me capta alguno, anote las citas bíblicas. Recuerde que esto es más que una congregación, es una escuela. Es una escuela donde le enseñamos Biblia. Usted aprende. Efesios. Primera, segunda Corintios, Gálatas, Efesios, ¿no? Mire, fíjese, el libro de los Efesios, capítulo 1, regularmente el libro de los Efesios es un libro de guerra espiritual, es un libro que nos habla mucho sobre guerra en lugares celestiales, sobre principados, gobernadores, etcétera. Entonces, en esa misma historia, en ese mismo contexto, Cristo Jesús dice en el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando se refiere a cosas, se refiere a todo lo que estaba escrito anteriormente. Si usted lee que tiene señorío sobre todo un nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que sometió las cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que venía hablando de que tenía dominio él. Al decir que sobre todo principado y sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra, no solo en este siglo, significa que Cristo Jesús tuvo dominio sobre todo el nombre que se nombra, sobre todo gobernador, sobre todo principado, sobre todo señorío. Jesús tuvo dominio. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que de eso se trata. Si habla la palabra que está sobre todo nombre que se nombra, sobre todo señorío, es decir, sobre todo lo que se pueda llamar rey o señor aquí en la tierra, Cristo Jesús tuvo dominio, sobre todo lo que reina en la tierra tuvo dominio. Y luego dice el 22 que sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero hay un texto bíblico muy importante, una frase que dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. Y luego dice que esa iglesia, dice el 23, es su cuerpo. Y no nada más es el cuerpo de Cristo, sino es la plenitud de Cristo. Usted como iglesia, como cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. ¿Sabía? Usted es la plenitud de Cristo. Diga, yo soy la plenitud de Cristo. La plenitud, ¿qué cree que significa la plenitud? Lo máximo que hizo Cristo, lo máximo que es Jesús, somos nosotros. Porque el cuerpo de Cristo opera juntamente con la cabeza que es Cristo, y por consecuencia el cuerpo de Cristo opera y hace las mismas obras que hizo Jesús cuando anduvo 33 años, o esos 3 años que anduvo operando bajo el poder del Espíritu Santo. Son las mismas obras que hago yo, dijo Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 12, las mismas las harán ustedes, y aún mayores, dijo, porque yo voy al Padre. ¿Usted puede creer eso? Jesús fue puesto para dominar, para señorear, para tener autoridad sobre todo principado. Es decir, los principados están en un nivel espiritual abajo que Cristo, pero también están abajo que la iglesia, abajo que usted. Si se ve que el mismo Satanás, principados, gobernadores, los que vienen a traer terremotos, los que vienen a traer enfermedades, los que viene el mismo espíritu de muerte que viene a destruir personas en accidentes,
de enfermedades incurables? ¿Sabía que usted fue puesto arriba de esas autoridades, principados y gobernadores de las tinieblas? ¿Por qué? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando usted opera aquí en la tierra, no van a ver a Cristo físicamente las personas, van a ver a usted operando, porque Cristo está en usted. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, vamos a entender un concepto de qué significa el cuerpo y la unidad con Cristo. De repente estas frases, como no se enseñan mucho en la iglesia cristiana, ni en catolicismo, ni en mormonismo, ni en testigos de Jehová, ni iglesias evangélicas de las cuales pertenecemos nosotros, como no se anuncia muy común, regularmente tienen un concepto muy bajo de quiénes son en Cristo. Regularmente las enfermedades los están invadiendo continuamente. Se están muriendo de cáncer, de accidentes, porque no han entendido que son el cuerpo de Cristo operando aquí en la tierra y que reina como reina Cristo. Es decir, en pocas palabras, el cuerpo de Cristo que anduvo 3 años operando y haciendo milagros, y que anduvo 33 años sobre la tierra, ese mismo cuerpo de Cristo debe ser el mismo cuerpo de Cristo espiritual ahora, que debe operar así como operó Cristo hace más de 2000 años. ¿Me entienden? Esa era la idea esencial, unirse al Señor. 1 Corintios 6:17 es: el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Quiero que usted entienda todo el nivel espiritual hasta donde lo ha posicionado Cristo a ustedes. Que no entiendan que no valen, como muchas personas dicen: soy salvo por gracia. Es decir, me salvé de gratis, me salvé porque por la gran misericordia de Dios, y me conformo solamente con salvarme por eso. No valgo nada o no merezco estar ante la presencia de Dios. Esas frases son antibíblicas. Esas frases no denotan a alguien que puede reinar aquí en la tierra. Algunos dicen que son trapos de inmundicia en algunos lugares. ¿Qué significa? Que son basura. Eso dicen, bueno, eso dicen algunas personas que estudian la Biblia. Entonces no entienden su concepto, que son un cuerpo en Cristo, que son el cuerpo de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4. Entonces es necesario que usted entienda ese concepto. No puede hacerse menos usted de la posición que le ha dado Cristo. No puede usted menguar esa posición, porque si no, cualquiera que no crea que es valioso delante de Dios, porque ¿verdad que usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Jesús, cuando anduvo sobre la tierra 33 años, fue el hijo de Dios, porque se despojó de su deidad, siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo el Dios mismo. Dice que vino y se encarnó, se manifestó en carne, pero vino a ser semejante a los hombres, es decir, como hijo de Dios, como el hijo del hombre que se le denominaba en la tierra. Entonces, cuando vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar como el hijo de Dios, Jesucristo el hijo de Dios, no Jesucristo Dios encarnado, o Dios encarnado más bien, no Jesucristo Dios, sino vamos a hablar de Jesucristo el hijo de Dios, ¿correcto? Para que usted no confunda los términos. Porque si yo le hablo de Jesucristo Dios, entonces usted va a errar en el concepto que usted tome en esta mañana acerca de Cristo. Cristo se le denominó el Hijo de Dios, pero también se le denominó el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y el Hijo de David también se le denominaba. A pesar de ser Dios, Él no se aferró. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice que Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó, es decir, se despojó de su deidad. Él dijo: voy a dejar de ser Dios para venir a ser como los hombres y morir por ellos, ¿verdad? Para cargar los pecados de ellos, porque Dios no podía venir en su deidad a cargar pecados, porque Dios no tiene relación con el pecado, ¿ok? A pesar de ser Dios, Jesús dice: yo me hago un ser humano para morir por ellos. Entonces vamos a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Usted es hijo de Dios también, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios,
que anduvo 33 años hace más de 2000 años en la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios lo denomina como el primogénito de entre muchos hermanos, ¿verdad? A pesar de ser mi Señor, mi Dios, mi Rey, Jesucristo en los 33 años que anduvo en la tierra, Él anduvo como el Hijo de Dios, operando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque dice en Lucas capítulo 4 que Él fue lleno del Espíritu Santo y luego fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, y luego vino bajo el poder del Espíritu Santo y se paró en la sinagoga y dijo: esta es la profecía, hoy se ha cumplido, que yo he venido entonces para libertar a los cautivos, a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, etcétera, todo lo que está escrito en Isaías. Nuevamente dice Jesús: ahora yo soy el que ha venido con ese poder del Espíritu Santo para hacer las obras que estaban escritas antes de mí. Eso dijo nuestro Señor Jesús. Entonces ahorita, si usted lee 1 Juan capítulo 4 y lee el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué significa? Que no hay condenación para usted. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ¿de quién cree que está hablando? ¿De quién cree que está hablando? Como Él es, ¿de quién está hablando? De Jesús. Así somos nosotros en este mundo. Cuando se refiere a este mundo, se refiere a un sistema, a un reinado, se refiere a la misma tierra. Si usted regresa al versículo 13, al versículo 14, dice el apóstol Juan: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo. El Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo, el Salvador del mundo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, si leemos el 17, envió al Hijo, el Salvador del mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, es decir, no vamos a tener condenación, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, en esta tierra, en este reino. Así como es Jesús, así mismo es usted. Fíjese, ¿qué significa que a Jesús se le denominó el primogénito de entre los muertos? Mire, vamos a Colosenses capítulo 1. A Jesucristo es nuestro Rey, ¿verdad? ¿No es su Rey? ¿O sí? Él está por encima de nosotros como Rey. ¿Estamos de acuerdo en eso? Colosenses capítulo 1. Hablando nuevamente de Cristo, el 14 dice, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Pero además de ser la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito o el primero de toda creación. Dice que Jesús es el primero o el primogénito de toda creación. ¿Estamos de acuerdo que es el primogénito? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en eso? En San Juan se hablaba que era el unigénito, pero aquí te dice que ya es el primogénito, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pero no nada más es el primogénito, sino Él es la imagen del Dios invisible. Pero Romanos capítulo 8 dice que todos los que antes amó, que antes conoció, han venido a ser la imagen o a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8 dice que nosotros hemos venido a ser a la imagen de Cristo. Nosotros somos a la imagen de Cristo y Cristo es a la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, pero también es el primogénito.
Mire, vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Él es el primogénito. Primero dijo en San Juan 3:16 que era el unigénito, luego dice que es el primogénito. Pero ya en Hebreos capítulo te digo, el capítulo es entre capítulo 1 listo. Pero ya tiene aquí en Hebreos, dice en el versículo 6, dice, bueno, introduce el primogénito, ¿verdad? Nuevamente menciona la palabra primogénito. Y luego dice más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y luego dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todo esto nos está hablando, fíjese, en el versículo 11 dice, porque el que santifica, y los que son santificados, está hablando de Cristo y nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles, ¿qué? Hermanos. Es decir, Jesucristo como el Hijo de Dios, no se avergüenza usted de llamarlo hermano. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que me entienda. Necesita hacer una división, porque Cristo Jesús, a pesar de ser Dios, vino como el Hijo de Dios a la tierra, el Hijo del hombre, también se le denominó. Pero dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Significa que si bien es cierto, Jesucristo fue el primero que resucitó entre los muertos, pero después nosotros también resucitamos entre los muertos. Cuando recibimos a Jesús, éramos muertos espirituales, ahora venimos a nacer de nuevo. Es importante entender esta parte. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Vamos a San Juan capítulo 10, para que usted entienda entienda la unidad que había en Cristo con el Padre. San Juan capítulo, antes del 10, vamos al 17. San Juan capítulo 17, versículo 21, desde el 20 vamos a leer. San Juan capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han creído en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué cree que se refería a todo eso? Ya le expliqué el domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué significa que Cristo está en el Padre y el Padre en el Hijo? Hablaba de unidad entre Dios y su Hijo. No podía hacer nada Jesús si no estaba el Padre haciendo las obras a través de Jesús. Lo mismo sucede hoy en la actualidad. ¿Sí sabía? Nosotros en Cristo, Cristo en el Padre, o el Padre en el Hijo y nosotros en el Hijo. San Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, es decir, sean uno solo, unidos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Está captando toda la dimensión de lo que representa eso. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
¿Cómo debemos de ser uno nosotros? ¿Cómo debemos de ser uno? Como Cristo Jesús es uno con el Padre, así debemos de ser nosotros uno en ellos. ¿Está captando? Es decir, no es que usted sea Dios, me estoy refiriendo a eso, sino que Dios habita en ustedes por el Espíritu Santo, que son morada ustedes del Espíritu Santo, habita Dios. Dios está junto con su Espíritu, no está separado. Por eso los demonios, cuando usted va y ve un loquito y echa fuera unos demonios, no lo están viendo el bozarrón que tiene usted. Ellos están viendo a Cristo en ustedes, están viendo a la misma deidad, están viendo al Espíritu Santo en ustedes, que habita dentro de ustedes, porque Él ha venido a ser morada. Hemos venido nosotros a ser morada, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no habita, para que me entienda, en otro lugar, habita en su corazón. Entonces viene Satanás, el diablo, y no es por verlo a ustedes, sino es porque entiende que ahí en ustedes habita Dios. Ustedes son uno con la deidad. Y si usted tiene conocimiento de su posición en Cristo, de la autoridad que les ha dado, del poder que tienen, entonces Satanás no puede hacerles daño. Porque es como si usted dijese lo mismo que dijo Jesús: el Padre y yo uno somos. No porque Jesús era Dios, no lo estaba diciendo en esa historia, sino estaba diciendo: estoy unido a mi Padre, mi Padre habita en mí, las obras que yo hago son obras de mi Padre. ¿Está captando el asunto? Por eso muchos se han confundido, por lo menos algunos unitarios han confundido esto. No entendieron el concepto de hijo de Dios en Jesús, a pesar de que nosotros entendemos que Jesús es Dios. Pero en los 33 años Él anduvo como hijo de Dios en unidad con su Padre. Y obviamente con el Espíritu de Dios. San Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, ¿ya lo recibió? Ahora usted es uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Usted es uno en ellos. No es que usted sea Dios, vuelvo a insistir. Es que usted es uno en ellos porque ellos decidieron venir a habitar en sus espíritus humanos. Ellos vinieron a habitar en sus corazones. Porque ellos así lo decidieron. No nos estamos haciendo igual a Dios con ellos, ¿verdad que no? Entienda este concepto. Satanás, cuando lo ve usted, no cree que se detiene el loquito porque, ay, ahí va el hermano. Imagínese el loquito todo endemoniado, ¿no? Y de repente lo ve usted, ay, le voy a sacar la vuelta al hermano. No le saca la vuelta porque, por todo lo que usted pudiera entender, sino le saca no por su conocimiento bíblico, para que me entienda, le saca la vuelta, primero porque Él sabe que ustedes y la deidad son uno, es decir, que habitan ustedes Dios. Y segundo, porque saben que ustedes tienen autoridad y conocimiento de quiénes son, todo lo que representan en Cristo Jesús como reyes, con dominio, con reino, con gobierno sobre este planeta, tierra, como lo dijo en Adán. Hermano, pero si viene la muerte para llevarme el 31 de diciembre, cuando esté haciendo mi última cena con mi familia, y si viene el 31 de diciembre y me quiere enviar un paro cardíaco, ¿podrá la muerte hacer eso? ¿Sobre un hijo de Dios? Que reina, que tiene dominio y gobierno sobre este planeta, sobre los principados, sobre las potestades, alguien que es el cuerpo de Cristo, que está unido al Señor. ¿Podrá ser el cuerpo de Cristo dañado por una enfermedad, por un espíritu de cáncer, que es el espíritu más bajo que puede haber en el reino de las tinieblas? ¿Por un espíritu inferior podrá ser dañado? Entonces, ¿por qué hay hermanos en Cristo que mueren de cáncer? Porque no tienen conocimiento de quiénes son en Cristo Jesús. No tienen conocimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Son salvos, se van al cielo, pero mueren de enfermedades incurables. No entienden que están unidos y son uno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la misma deidad decidió habitar en ellos.
¿Por qué mueren? ¿Por qué mueren? Por falta de conocimiento, dice que perece el pueblo. Muy bien, ahora vamos todavía a ver cosas para que usted capte en San Juan capítulo 10. Somos la creación de Dios, somos hijos de Dios, somos reyes, porque así le plació a Cristo hacernos reyes. Estamos unidos a la deidad, o la edad, así como Jesús y el Padre son uno, así que nosotros también seamos uno en ellos. San Juan capítulo 10, versículo 33. En toda esa historia usted va a encontrar pleito entre los fariseos, que siempre queriendo que nuestro Señor Jesús cayera en la tentación de ellos. Bueno, vamos a leer en el versículo 26. Pero vosotros no creen porque no son de mis ovejas, dijo Jesús. Como os he dicho, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Qué impresionante está eso. Luego Jesús hablaba de las ovejas del otro redil, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado eso? Ovejas significa que son parte del cuerpo de Cristo, pero habla del otro redil. Es impresionante eso. ¿Qué significa? ¿Cuál otro redil cree que usted que hay? Hijos de Dios de otro redil. Pues son los que no tienen conocimiento. Bueno, ahí les va. Vosotros no creen porque no son mis ovejas. Yo decido ser una oveja de Jesús y creer lo que Jesús dijo. ¿Usted también lo decide? 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Jesús es un simbolismo de que somos sus ovejas. Y Jesús dice que nos conoce porque nosotros le seguimos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Y luego dice, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Y luego llega el polémico versículo 30. Digo polémico para muchos porque no han entendido esa unidad con la deidad del Hijo de Dios. Yo y el Padre uno somos. ¿A qué se refería, hermano? ¿Que Jesús era Dios? No estaba hablando de eso. ¿A qué se refería? El Padre y uno somos, significa que yo soy Dios el Padre. ¿Estaba refiriendo a Jesús? A pesar de que Él es el Dios, yo creo que Él es el Dios del Viejo Testamento, ¿eh? No sé usted qué crea. Yo creo que Jesucristo es Dios mismo. Pero durante sus 33 años, yo creo que Él vino como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, que se le denominó. No podía Dios cargar pecados en Él, porque Dios es santo, para que usted me entienda. Es que Dios fue el que murió en una cruz, no fue el Hijo de Dios que murió en una cruz, no fue Dios. Si hubiese sido Dios, ¿cómo? Imagínense el pecado, ahí viene las 3 horas de tinieblas, ahí viene sobre las 3 horas de tinieblas cayendo sobre Dios. ¿Cómo iban a caer 3 horas de tinieblas sobre Dios? ¿Cómo iba a caer el pecado sobre Dios? Si Dios no tiene relación con el pecado. ¿Qué significa? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa? Se perdió la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Se perdió la unidad que tenía Cristo Jesús con el Padre, porque el Padre se separó del Hijo para que le cayese el pecado tuyo y mío. ¿Estamos de acuerdo? Me has desamparado significa que se fue el Padre para que el Hijo cargara el pecado por amor a todos nosotros. Estamos hablando de ese Hijo de Dios, no de Jesucristo Dios, para que me entienda. Debe entender usted esto, porque si no puede caer, puede errar o puede caer en una doctrina herética, etcétera. Lo importante es que usted entienda bien la palabra, frase, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, yo y el Padre uno somos. ¿Qué cree que significaba? Lo mismo que dijo en San Juan capítulo 17. Tú, Padre, en mí y yo en ellos. Así que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre. No se estaba haciendo igual a Dios, sino él estaba entendiendo que Dios habitaba en él y él hacía las obras de su Padre porque el Padre obraba a través de Jesús. El Padre y él eran uno. Entonces, fíjese, yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa? El Padre está aquí conmigo.
Eso significa, no significa más. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué le apedrearon los judíos? Porque no entendieron el concepto, el Padre y uno somos. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Es importante que usted entienda esa partecita. Si usted lee una sola traducción puede caer en un error. ¿Acaso Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios ahí? Fíjese bien. Léalo por favor en otras traducciones. Hay una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional y dice que los fariseos expresaron esto: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Ya no está diciendo te haces Dios, sino te haces pasar por Dios. Esa frase, te haces pasar por Dios, significa que estás representando a Dios aquí en la tierra. Luego hay una Biblia que se llama Kadosh Israelita Mesiánica. Esa viene en la ES Word, en el programa ES Word, que tenemos como 48, 49 traducciones bíblicas. Si usted no lo tiene, un domingo nos ponemos de acuerdo si lo instalamos en su máquina para que usted tenga acceso a ello. Viene como TKIM-DE, así viene esa Biblia que es Kadosh Israelita Mesiánica. Esa dice, los Yehudim, estaba hablando entre español y hebreo, habla esta Biblia, los Yehudim, es decir, los judíos, le respondieron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, que eres solamente un nombre, te estás haciendo como si fueras Elohim. Y si usted verifica esa misma frase, la verifica en el griego, regularmente lo único que significa es sustitución. Está sustituyendo a Dios aquí en la tierra, es lo que estaba diciendo. O sea, no te apedreamos. Fíjense, era una blasfemia para los judíos, era una blasfemia que dijera, el Padre y yo estamos en unidad, que dijera Jesús. Era una blasfemia para ellos que dijera Jesús, mira, yo represento a mi Padre aquí en la tierra, porque las obras que tú ves no son mías, son de mi Padre. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Mire, vamos a San Juan capítulo 10, versículo 24. Los judíos les molestaban que Jesús se hiciera pasar, o tuviera el lugar, o representara, o fuera, en pocas palabras, el que expresara al Dios Padre operando aquí en la tierra. El que realmente viniera a hacer las obras del Padre Celestial, el que representara a Dios, el que actuara en lugar de Dios. Cuando usted echa fuera un demonio, lo está echando por usted, porque usted está actuando en lugar, sustituyendo en pocas palabras a Dios aquí en la tierra, o a Jesús aquí en la tierra. Usted no lo hace por usted mismo, lo hace por el poder del Espíritu Santo que mora en ustedes. Si no, los demonios los iban a bichar allá. ¿Sabe qué significa bichar? Allá en Sinaloa dicen bichar. Los ibas a dejar pelones sin ropa. Desnudos, sin ropa, los iban a dejar los demonios. Si usted se lo hiciera por su propio... Es que hermano, tengo gran autoridad, pero el poder del Espíritu Santo, pues no conozco al Espíritu Santo, ni sé que hay Espíritu Santo. Y a varios hermanitos de eso los han desgreñado los demonios, ¿sabe usted? Pero si usted entiende que es más grande el que está en usted, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo, y entiende su autoridad, su posición, su reinado sobre principados, potestades, gobernadores, entonces usted va, demonio, salte de ese cuerpo, deja a ese hombre en el nombre de Jesús. El demonio va a obedecer y se va a salir. Y ni siquiera le va a tocar a usted un pelo. Pero, ¿qué significa? Que usted hizo una obra de su Padre Celestial. Usted actuó en lugar de Jesús porque es el cuerpo de Cristo. Si usted oró por un enfermo, impuso mano, nuestro Señor Jesús impuso mano sobre la suegra de Pedro. ¿Sí sabía, verdad? ¿Sí o no?
Dice que por eso Pedro lo entregó, ¿no? Dicen algunos predicadores. Porque le sanó a su suegra. Bueno, entonces le sanó la suegra a Pedro, impuso manos sobre ella y sanó. Si usted impone manos sobre un enfermo, es Dios mismo operando aquí en la tierra a través de ustedes. Ustedes son representantes de Dios aquí en la tierra, no es el Papa. ¿Está captando? No es el Papa, porque el Papa no echa demonios ni ora por los enfermos. Usted oró por un enfermo, sanó. Era Dios el Padre haciendo la obra a través de ustedes, por el poder del Espíritu Santo. Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra, es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo operando aquí, a través de su cuerpo. ¿Está captando lo que significa todo esto? Cuando los judíos apedrearon a Jesús, no te apedreamos por tus buenas obras, te apedreamos porque tú estás representando a Dios aquí en la tierra, diciendo que las obras que tú haces vienen de Dios. Eso era la historia, en pocas palabras, de lo que los judíos querían darle a entender, o por lo cual querían matar a Jesús. Mire, vamos a seguir leyendo la historia para que usted entienda un poquito esto. San Juan, capítulo 10, versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creen. Y luego dice, ¿qué más? Las obras que yo hago en nombre de ¿quién? De mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creen porque no son mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esa misma historia llegamos a entender más adelante en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, que dice la Nueva Versión Internacional, te haces pasar por Dios. O sea, sustituyes a Dios aquí en la tierra. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros si tú blasfemas, ¿por qué? Dice el versículo 36. ¿Cuál era la blasfemia? ¿Cuál era la blasfemia del versículo 33? No, la blasfemia según los judíos del versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino te haces Dios. Y luego el versículo 36 dice: a que el Padre santificó, les dijo Jesús, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que Jesús se dijera que era hijo de Dios y estaba representando a su propio Padre aquí en la tierra. ¿Está captando? Dice la Escritura ahí, que no está escrito que en la Biblia que vosotros sois dioses, dice la Biblia. ¿De qué cree que está hablando eso? Dios le dijo una vez a Moisés en Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo, dijo: Moisés, yo te voy a constituir Dios ante Faraón. Yo te voy a constituir Dios ante Faraón, le dijo Moisés. ¿Pero qué significaba? ¿Porque Moisés fuera Dios? No, porque Moisés representaba a Dios aquí en la tierra. Si no, lea Éxodo capítulo 4, del capítulo 4 al capítulo 7, lea lo que, del capítulo 3 al capítulo 7 de Éxodo, léalo. Le dijo Moisés: es que Señor, es que ni siquiera puedo hablar, Señor, ni siquiera soy hombre de buenas palabras, envía a mi hermano Aarón, le decía Moisés. Es que Señor, ¿qué me irá a decir Faraón si voy? Señor, ¿qué me irá a decir? Le tenía miedo a Faraón. ¿Sabía que Moisés le tenía miedo a Faraón? Entonces Dios le dice: oye, Moisés, yo te he constituido Dios ante Faraón. ¿Qué significa? Te hice un Dios para que dominaras a Faraón. No estaba diciendo. La palabra Dios, cuando se utilizaba, en primer lugar fue para levantarle el ánimo a Moisés y entender
En pocas palabras, que él iba a representar a Dios en la tierra, no que Moisés era Dios, sino Moisés iba a representar a Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo representó Moisés? Que fue ante Faraón y la vara que tenía, la vara de Moisés, se convirtió en culebra. ¿Sí o no? Fue un milagro creativo. Y luego los adivinos, hechiceros que estaban con Faraón, dice que agarraron sus varas y se convirtieron en culebras, y la culebra, no estoy hablando de sus suegras, y la culebra de Faraón, amo a mi suegra yo, y la culebra de Faraón mordió y eliminó a las otras culebras de los hechiceros. ¿Qué decía? ¿Qué cree que significaba eso? Moisés, yo te constituí Dios ante Faraón, tú me vas a representar a través de las señales que tú hagas cuando yo te diga lanza la vara, cuando yo te diga mete tu mano y la vas a sacar y tu mano va a ser leprosa, cuando yo te diga, Moisés, estas cosas tú las vas a hacer para que tú me representes a mí ahí en la tierra. ¿Está captando? No significaba otra frase más ni que Moisés iba a ser Dios. Por eso Jesús le dice, no sé Cristo en vuestra propia ley, vosotros sois dioses. ¿Qué significa? Ustedes van a representar a Dios aquí en la tierra. No porque sean dioses, sino porque son representantes de Dios aquí. Y ustedes van a hacer las mismas obras de Jesús aquí en la tierra porque representan a Jesús. Entonces, Jesucristo estaba representando a su Padre. Dice, las obras que yo hago dan testimonio de que mi Padre está en mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Del que el Padre y yo uno somos. Porque sin Él, separado de Él, no puedo hacer nada. Es lo mismo que decimos nosotros. Separado de Jesús no podemos hacer nada. ¿Verdad? Siempre es nuestro comandante en jefe, lo decimos. Es superior a nosotros, Jesús. Yo siempre lo veo así. A pesar de que Él me denominó hermano, yo lo veo superior a mí. Entonces, dice, versículo 36, al que el Padre santificó en San Juan 10:36, al que el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Y luego dice el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si hago esas obras, aunque no me creas a mí, creen por las obras, para que conozcas y crean que el Padre está en mí. Fíjense otra vez, el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez está hablando de unidad. ¿Está entendiendo usted? Usted hace las obras aquí porque el Espíritu de Dios está en usted. Está unido a su Espíritu. Está unido con la deidad usted. Pero es inferior a la deidad. Entendemos ese concepto, ¿verdad? No vaya a salir diciendo que yo dije que ustedes eran Dios aquí. Que eran Dios. No, son representantes de Dios. ¿Verdad? Si no entiende esa frase, se va a perder. Entonces hay una unidad de Dios con la iglesia. No se puede separar la cabeza del cuerpo. Cristo no se puede separar de usted. Esa palabra, búsquela en el griego, te haces Dios. Esa palabra de San Juan capítulo 10 versículo 33. No te apedreamos por la blasfemia o por las obras que tú haces, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Esa palabra léalo, también analícelo, revíselo. En el idioma griego es una palabra que se puede pronunciar así, poieo, P-O-I-E-O, poieo, y significa, cuando los judíos le dijeron te haces Dios o te haces pasar por Dios, lo único que le estaban diciendo, fíjese, en ese idioma griego, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, no el Viejo, el Nuevo, dice que en esa frase los judíos le quisieron dar a entender o le dieron a entender a Jesús, le expresaron que Él, en pocas palabras, trabajaba como trabaja o en lugar de Dios, trabaja en lugar de Dios, actúa en lugar de Dios, ejecuta las obras en lugar de Dios, ejerce autoridad en lugar de Dios y establece, practica y produce aquí en la tierra. Eso significaba como produce Dios. Tú produces aquí en la tierra, le decían a Jesús, como produce Dios. Por eso era el problema de los fariseos contra Jesús. Así como Dios
las obras de Dios que vimos allá en Moisés, le decían los fariseos, porque ellos conocían muy bien la ley, así como vimos a Dios haciendo milagros a través de Elías, resucitando a aquella mujer, al hijo de aquella mujer. Vimos a Dios haciendo una obra a través de Elías, a través de Eliseo. Entonces, Jesús, tú dices que eres hijo de Dios y estás haciendo las obras de Dios aquí en la tierra, estás operando en lugar de Dios, estás dando frutos en lugar de Dios, estás produciendo en lugar de Dios. Por eso te apedreamos, Jesús, porque tú dices que eres hijo de Dios y haces las obras de tu Padre. Era el problema de los fariseos, que Jesús decía que él representaba, que actuaba, que producía, que actuaba en lugar de Dios aquí en la tierra. Entonces, si no investigue usted todas estas palabras, ahí vienen en el griego, para que no se confunda. Entonces, dice la Biblia al día, dice San Juan capítulo 10 versículo 33, no te apedreemos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Nuevamente en la Biblia al día viene la misma, te haces pasar por Dios. ¿Y cuál era el problema? Que se hacía hijo de Dios, que se decía hijo de Dios Jesús, era el problema con los fariseos. Y el San Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, créenme por esas obras. Y luego dice, para que ustedes conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ese era el problema de los fariseos. Como dice, ¿cómo el Padre de los israelitas va a estar en ti? ¿Cómo tú vas a actuar juntamente con el Padre? ¿Cómo el Padre y tú van a ser uno? ¿Está entendiendo toda esta frase? Es decir, Jesús hacía las obras de su Padre o imitaba las obras de su Padre. Es decir, él operaba aquí en la tierra porque imitaba las obras de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era el problema? Usted puede decir, el Espíritu Santo y yo somos uno. ¿Puede decir? Porque aquí habita en mi corazón. No porque yo soy Dios. Yo soy inferior a Él. Pero a Él le plació unirse a mi espíritu. Esa es la unidad. ¿Estamos captando? Entonces, siempre, cuando tenga oportunidad, lea Hechos capítulo 14. Por ahí va a encontrar, inclusive que el mismo apóstol Pablo, a través de las obras que hacía, hubo algunos por ahí griegos que lo denominaron, mira, Mercurio vino y nos visitó. No, ese Pablo, no es así el asunto. Nosotros somos hombres como ustedes, dijo Pablo. Entonces, usted va a encontrar siempre esa unidad de Dios con su creación, con sus hijos. Siempre la va a encontrar. Y tal es así que así estaba en Adán. Era la misma situación en Adán. Por eso la iglesia de Cristo perece, por eso el cuerpo está siendo destruido, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Porque el cuerpo no ha entendido la unidad que tienen con el Padre, la unidad que tienen con Cristo, la unidad que tienen con el Espíritu Santo. A Satanás en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 se le denominó el Dios de este siglo. Es decir, el que controlaba y tenía dominio sobre el mundo. Así se le denominó a Satanás. El que ciega el entendimiento de aquellos que son incrédulos a la palabra de Dios. Y como Dios de este siglo, como el que supuestamente reina, porque la Biblia habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y si hay alguien que pudiera estar reinando en las tinieblas, en la gente que no tiene a Cristo, que lo está matando, destruyendo, pues Satanás, el diablo. Por eso nosotros aparecimos aquí, como dijo nuestro Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, los que pueden rescatar de las tinieblas a la gente que está muriéndose, a la gente que está destruyendo Satanás, a la gente que se está yendo al infierno. Nosotros los podemos rescatar cuando entendamos esto. ¿Cómo podremos rescatar a alguien si yo de momento al hermano Sergio le dio cáncer? Y ahí ve el hermano Sergio ya todo dañado, porque va todo dolorido, porque tiene un vecino que tiene cáncer. Vengo a orar por ti, pero no sé si Dios te vaya a sanar, porque ni me ha sanado a mí. No hemos sido reyes, no hemos reinado
sobre la enfermedad, no hemos reinado sobre la pobreza, no hemos reinado sobre la muerte, no hemos reinado sobre las circunstancias como cuerpo de Cristo, porque no conocemos, no entendemos que Él nos ha dado toda autoridad aquí en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, dijo Jesús, porque a mí me ha sido dada toda autoridad, y vayan ustedes, es decir, ustedes lleven esa autoridad por toda la tierra. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya vino, ¿sí o no? Sobre alguno de nosotros, entonces, seanme testigos de ese poder en toda la tierra, no nada más en Judea ni en Samaria, sino en toda la tierra. Ustedes sean testigos de ese poder que han recibido. Podemos ser testigos, algún hermano que no le ha funcionado la palabra, que lo que está oyendo nunca le sirvió, que no entiende su posición en Cristo, que pues eres un pecador salvo por gracia. No puede haber pecadores salvos por gracia. O eres pecador o eres salvo por gracia. Definamos qué somos. Si digo que soy pecador salvo por gracia, no entiendo que vino el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que haya hermanos que pequen, ese es otro boleto. ¿Sí me explico? Ese es otro boleto. Pero Cristo quitó el pecado, quitó la naturaleza del pecado en cada uno de nosotros. Entonces es importante entender estos principios. No porque el pecado no exista actualmente, claro que existe, pero Jesús legalmente ya lo quitó. Ay, el otro día nos dijo dice que la habían invitado a unas reuniones y luego dice, pero tú de qué, dices que ya no te veo que vayas a mí, te invito a una reunión que yo voy, dice, ¿tú de dónde eres? Es que soy cristiana católica. Bueno, es que sí hay cristianos católicos. ¿Y eso cómo es? Pues católicos cristianos. Pero ella dice que iba a los cristianos y a los católicos. Es que también catolicismo y otras son denominados cristianos, pues dentro. Estadística, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Bueno, incluyen a muchas iglesias, aunque no necesariamente evangélicas, pues incluyen cristianos, son en general todos los que siguen a Jesús, aunque se vayan al infierno. Son cristianos. ¿Sí sabe que cristianos se van a ir al infierno? ¿Sí o no? Si cristianos se van a ir al infierno, ¿sabía? Digo, cristianos que no recibieron a Cristo y no creyeron en el sacrificio de Jesús. Hay muchos cristianos, usted va a encontrar muchos cristianos. En algún templo donde usted va a encontrar cristianos por todos lados, ¿sí sabían? ¿Crees en Jesús? Y el borrachito de la esquina le va a decir, sí creo. Pero nunca nació de nuevo su espíritu, pues se va al infierno creyendo en Jesús, pero nunca lo recibió en su corazón, nunca recibió la palabra, nunca supo lo que Jesús sufrió por él, etcétera, etcétera. Bueno, pero al referirse a cristianos no se refiere, nosotros somos dentro de la corriente, se podría decir, si es así, porque yo no le llamo corriente, yo le llamo un reino, en pocas palabras, somos del reino de Jesús. Pero si nos pudieran denominar, pudiéramos estar dentro de los evangélicos, no cristianos, sino evangélicos. Entonces cristianos es una palabra muy genérica, muy general. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 24. A Satanás se le llamó el príncipe de este siglo porque él reina sobre el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Pero no reina sobre nosotros. Él ya no tiene nada en mí, como dijo Jesús, excepto que yo permita que él tenga algo en mí. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Por qué murió fulano hermano si era un rey? ¿Por qué murió fulano hermano si era un sacerdote? ¿Por qué murió fulano hermano si se le llevaba orando de pies de rodillas todos los días? ¿Por qué murió si tenía las rodillas de camello? ¿Por qué murió si se la llevaba leyendo la Biblia? ¿Por qué murió si se la llevaba en la iglesia todos los días? ¿Por qué murió si se la llevaba ayunando 40 días? ¿Por qué murió? Por falta de conocimiento en quién es, en Cristo Jesús. Esa es la respuesta a todo. Porque Dios se lo llevó y se lo quiso llevar, quiso cortar una hermosa flor y sembrarla en su jardín celestial. No, por falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Así que en un sepelio no me invite porque no les voy a decir mentiras. Es que el hermano se nos adelantó porque Dios quiso cortar una bella flor aquí en la tierra y plantarla en su jardín celestial. Yo no voy a decir eso. Pero si reciban a Cristo como su Señor y Salvador, el hermano ya lo recibió, está en el cielo,
pero no fue Dios el que se lo llevó. Eso sí hay que aclararlo. Así es que no espero muchas invitaciones a ese tipo de eventos. La verdad, yo decidí jamás oficiar un sepelio. Pero si sale alguno por ahí de un familiar de ustedes que acababa de recibir a Cristo y no tenía fe ni conocimiento en esto, pudiera echarle la mano. Pero de los que estamos aquí, mínimamente 120 años tenemos que vivir, porque entendemos que somos reyes y ese reino nos los ha dado Jesús, el mismo reino sobre la muerte. La muerte no va a venir en la noche ni a llevarme a mí ni a llevárselo a usted, porque usted no va a desfallecer, no le estoy promoviendo, es que no los estoy motivando para que ustedes se sientan alegres y ocultarles una verdad. No es así, porque muchos pudieran pensar, mire hermano, le está ofreciendo una vida abundante y el hermano se estaba muriendo y usted dice que iba a vivir 120. No, la Biblia dice eso, independientemente que tal hermano se muera, la Biblia dice que somos de larga vida y predicamos lo que está escrito, no las experiencias de lo que han vivido muchos. ¿Me explico? Si usted cree lo que está escrito, se cumplen ustedes. Si alguien no cree lo que está escrito, no se cumplirá y morirán a corta edad. Por lo menos yo conozco personas que han creído en la larga vida y ahorita tienen más de 90 años predicando todo el evangelio. Pero es importante que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha dado, que no desperdiciemos, no descuidemos el conocimiento que hemos tenido. Es importante que no le demos lugar al diablo, ¿me entiende? Porque el diablo entra por cualquier hoyito y nos destruye. No permitamos que Satanás destruya nuestros cuerpos, porque son templos del Espíritu Santo. Entonces, no depende, en pocas palabras, no depende de Dios el que usted viva más largo tiempo sobre la tierra, sino depende que usted sea un hombre creyente en lo que está escrito, diligente en su palabra, que ponga por obra su palabra, que no sea negligente, que escuche usted una palabra de que por su llaga ha sido usted sanado hace más de 2000 años y no diga, pues de algo me tengo que morir. ¿Por qué sale esa frase en usted? No sé, pero no debe salir esas frases de nosotros. No deben de salir frases de impotencia, de que no podemos, si todo podemos en Cristo que nos fortalece, esa es la palabra. No deben de salir frases de derrota. Pero si hablamos esas frases de derrota, pues igual viene Satanás y por ahí se mete y destruye, inclusive al mismo cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo hace 33 años tenía el mismo conocimiento que la cabeza. Jesús nunca le echó la culpa a su padre que él mataba ni que destruía. Jesucristo dijo en San Juan 8:44, hay un homicida, y ese homicida se llama Satanás, el diablo. Y las bocas del cuerpo de Cristo actualmente no dicen eso. No, ellos te dicen, se murió fulano hermano de cáncer, Dios se lo llevó. Y el cuerpo de Cristo hace 2000 años decía, mi Padre es bueno, si hay uno bueno es mi Padre, no hay ninguno bueno sino solo uno, Dios. Si hay un homicida del principio, ese es Satanás, el diablo. Cristo lo hablaba y hoy su cuerpo está hablando pura derrota, pura enfermedad y echando la culpa a Dios de que Él es el culpable de todo lo malo que le sucede. Por lo tanto, se murió la hermanita, fue Dios. Pero nunca entendieron la perfecta voluntad de Dios. Entonces somos reyes y por eso debemos de reinar, porque conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Satanás, independientemente que se le llame el príncipe de este mundo, independientemente que se le llame el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, pero él no tiene nada en ustedes, ni nada en cada uno de nosotros, nada en mí. Voy a concluir ya con esos textos bíblicos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hay muchísimo que hablar de esto. ¿Entendió la unidad con Cristo? La unidad con el Padre,
para que usted sea uno con ellos, dijo Jesús. Ese era el ruego de Jesús, que usted entendiera que usted era uno con ellos. Hechos capítulo 2, versículo 34, hablando Pedro, después que se levantó lleno del Espíritu Santo, hablando de Jesús, dice en el versículo 34, en el 33, así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, para que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, ¿de qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Jesús ya resucitó entre los muertos. Lo vieron más de 500 espectadores cuando Jesús subió en las nubes. Eso viene en Hechos capítulo 1, dice que había más de 500 personas que vieron la ascensión de Jesús. Enfrente de 500 personas vieron cómo subió Jesús a los cielos en las nubes. Él resucitó y le dice a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, Jesús. ¿Por qué lo sentó a Jesús a la diestra? ¿Quién iba a poner a los enemigos de Jesús bajo el estrado de sus pies? El Padre, ¿sí o no? El Padre. Pero ¿a través de quién cree que lo iba a poner por estrado de sus pies sus enemigos? ¿A través de quién cree usted? Diga, a través de mí. A través de su cuerpo, a través de su iglesia iba a poner los enemigos bajo el estrado de sus pies. Dice el Padre, siéntate Jesús, hijo mío, a mi diestra. Yo voy a poner a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Es decir, Satanás ya los sujeté bajo mí. Ya los sujeté, esos principados y esos gobernadores bajo ti. Jesús, ya están bajo tus pies. Pero ¿por qué sigue operando el diablo matando gente en un tren que se descarriló? Jesús, ya lo puse a esos enemigos debajo de tus pies. Pero ¿por qué sigue en hospitales muriéndose personas de enfermedades incurables? Jesús, ya están esos enemigos debajo de tus pies. Pero ¿por qué sigue muriéndose el hermano en un accidente? Jesús, ese enemigo de la muerte ya está bajo tus pies. Entonces, ¿quién es el encargado de operar aquí en la tierra? Es Dios a través del cuerpo de Cristo. No a través de la cabeza, sino a través del cuerpo. Obviamente que si usted como cuerpo de Cristo opera aquí y está unido al Señor, obviamente es Cristo haciendo las obras aquí. Pero literalmente Cristo no va a venir a la tierra a poner sus enemigos bajo sus pies, sino va a ser Dios el Padre que le prometió eso en el nombre de Jesús y ya lo hizo en Efesios 1, capítulo 1. Pero la iglesia se quedó por cabeza, es decir, la iglesia debe reinar, no los principados, no los gobernadores de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Y concluyo con ese texto bíblico. 1 Corintios. ¿Qué está esperando Jesús a la diestra del Padre? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo va a venir Jesús, hermano? Ya deseo que venga en su segunda venida Jesús. ¿Ya pusiste a los enemigos de Jesús bajo los pies de Jesús? ¿Ya los sujetaste a esos principados? ¿Ya están los gobernadores sujetos por la autoridad que tú tienes? ¿Ya ejerciste la autoridad, cuerpo de Cristo? No, pues todavía no, hermano. 1 Corintios capítulo 15. Es impresionante lo que Jesús nos ha dado. Mire, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir un poco rápido, le voy a dar unos 2, 3 textos bíblicos rapidito, ¿no? 1 Corintios 15, 24. ¿Qué dice el 15, 24? El 21, mire, vamos a leer rapidito. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego ya llegamos al 24, lo dice, luego el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia.
Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Cuál es el postrer enemigo que será destruido? La muerte. ¿Ok? Entonces está hablando obviamente cuando en la resurrección de los muertos, cuando su cuerpo sea transformado en inmortal, pero es preciso que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos los encargados de hacer esa obra, las mismas obras de Jesús y aún mayores aquí en la tierra. Somos los encargados de reinar, somos los encargados de reprender un gobernador, un principado, un espíritu de enfermedad, un demonio dentro de una persona. Somos los encargados de básicamente mostrar el reino del Padre a través de Jesús, a través del cuerpo de Jesús que somos nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesús dijo: con este le va a quedar mucho más claro lo que Jesús ha hecho y le ha dado a usted. Es que soy polvo, hermano, no valgo nada. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Para aquellos que no creen que Jesús se gozaba en la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, es decir, a cada uno de nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A qué cosas cree que se refiere? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y qué cree que hizo Jesús con esas cosas? ¿Cuáles son las cosas que le fueron entregadas por su Padre? Si usted verifica más adelante, versículo 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego vamos a llegar que si todas las cosas le fueron dadas por Dios, por su Padre Jesús, ¿qué cosa se refería? Si usted lee la historia se va a dar cuenta que era el reino de Dios, que Dios su Padre le dio a Jesús. El reino de Dios aquí en la tierra. Y luego llegamos al versículo 28 y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hablándole de un mandamiento. Luego el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Creo que estamos mal, ¿verdad? Vamos a Lucas 22, era 22. Lucas 22, rapidito. Ya con eso terminamos. Dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús. En el 22, nuevamente nuestro Señor Jesús hablando, en el versículo 24, fíjese bien. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Luego dice en el versículo 27, porque ¿cuál es mayor? El que se sienta el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice Jesús. Y luego el 29, fíjense lo que concluye Jesús. Primero fuimos a Lucas 10, 22, donde dijo: todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. ¿Sí o no dijo eso Jesús? Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. ¿Qué cosa se refería? El reino.
todo lo que representa el poder y la autoridad aquí, sobre la tierra. Pero usted lee Lucas capítulo 22, versículo 29, y dice: yo pues os asigno. ¿Qué nos va a asignar Jesús? ¿Qué nos asignó? Un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo así a ustedes les asigno un reino. Como mi Padre me lo asignó así, como Él me dio todas las cosas, como yo tengo autoridad en los cielos. Jesús decía, como yo tengo autoridad, Dios me dio toda autoridad para yo reinar. Entonces, así como a mí me puso y sujetó todas las cosas bajo mis pies, según Efesios capítulo 1, así yo los di a ustedes por cabeza. Así mi Padre me asignó un reino, pero ese mismo reino yo a ustedes se los reasigno, se los doy a ustedes, para que ustedes sean los que reinen aquí en este planeta. Es decir, en pocas palabras, Jesús nos asignó lo que le fue dado por su Padre, que es el reino de Dios, pero aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? No en el cielo, sino aquí en la tierra, como Génesis 1:26. Hagamos al hombre para que él sea el que señoree, domine y reine sobre la tierra. Así dijo en Génesis 1:26. Y nuevamente dice, mi Padre me asignó el reino y yo a ustedes se los asigno. ¿Estamos de acuerdo que Él nos asignó el reino? Y usted va, si lee la historia, se va a dar cuenta de reyes que tienen autoridad, etcétera, etcétera. Pero en pocas palabras dijo Jesús, yo soy mayor que ustedes, pero soy el que sirvo. Es decir, el reino de Dios es para servir. El reino de Dios no es para que usted se jacte, sino es para que usted sirva. ¿Cómo va a servir? Haciendo las obras de Jesús, deshaciendo las obras del diablo, reprendiendo al diablo, reprendiendo las enfermedades, liberando a los que están enfermos, desahuciados, en hospitales, a punto de morir, predicando el evangelio de Jesús, predicando el evangelio a los pobres para que no sigan pobres, para que Dios los levante de esa pobreza, libertando al oprimido por el diablo, al cautivo, dando vista a los ciegos, como dijo Jesús. Las mismas obras de Jesús las tenemos que hacer nosotros, y aún mayores, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús, que en pocas palabras vamos a operar para lo que Dios sujetó bajo los pies de Jesús, ahora quede sujeto bajo los pies del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Muy bien, póngase de pie y demos gracias a Dios por su palabra. Dios es fiel. Yo sé que después de esta serie, yo sé que usted entendió que tiene reinado sobre la misma muerte. ¿Qué significa? ¿Qué significa que tiene reinado sobre la muerte? Que si tiene la oportunidad, y sabe de una persona que murió, que le digan, acaba de morir mi familiar, ¿qué le va a decir usted? Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero si tú puedes creer, como yo represento a mi Padre aquí en la tierra, como el Padre y yo uno somos, como Dios habita aquí, mira, el Espíritu Santo está aquí, no voy a ser yo el que lo va a resucitar entre los muertos, va a ser Dios mismo, a través de la palabra que salga de mi boca, a través de la palabra que ponga el Espíritu Santo en nuestros labios. A través de ello van a resucitar los muertos. El mismo poder de resurrección que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos fue puesto dentro de ustedes. Por consecuencia, si usted entiende que es un rey que tiene dominio sobre la enfermedad, que tiene dominio sobre la pobreza, sobre los espíritus inmundos que están poseyendo personas por ahí, sobre los espíritus que vienen a dañar a sus hijos, cualquier espíritu de enfermedad, si usted entiende estos principios, que usted es el rey, que usted reina, que usted domina, que tiene gobierno, aún sobre los eventos naturales, como Jesús reprendió una tempestad, usted también la puede reprender. ¿Sí sabía que usted puede reprender una tempestad? Así puede usted desviar esos vientos contrarios para que no lleguen a usted, ni a su familia, ni a su vida, y pueda rescatar personas del infierno a través de ello. Comience a orar
y a ministrar, además de los enfermos, a los muertos. ¿Sería capaz usted de imponer sus manos sobre un cuerpo sin vida? Yo creo que sí debemos de hacerlo. Yo ya le he impuesto la mano sobre 3 muertos. Y esa es la misericordia, el amor de Dios, que también los muertos resucitarán. Hay muchísimas personas que han estado muertas ya en estado de coma. Solamente hay que darle sobres a los que pidan, por favor. El que quiera sembrar en el reino puede pedir un sobre, ¿eh? Hay muertos que han resucitado en otras partes, en Estados Unidos, en África. Hay personas que ya llevan, hay un hermano, un pastor ya que lleva 22 muertos que se han levantado. Estaban ya sin vida sus cuerpos en una funeraria. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién hizo la obra? Fue el poder de Dios a través de alguien que declaró una palabra de vida en esos cuerpos, que le dijo: espíritu de muerte, salte ahora de ese cuerpo. Que le dijo: espíritu humano, regresa al cuerpo. Así como lo hizo Elías, así como lo hizo Eliseo, así como el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, Él resucitó también a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro entre los muertos. Ese mismo poder de resurrección está ahora aquí con cada uno de ustedes. No es menor, no es inferior. Por consecuencia, vamos a trascender ese nivel de superar y de dominar la muerte. No nada más de nosotros, de nuestros cuerpos, sino tenemos que dominar la muerte también en otros seres humanos que crean y que digan: mi hijo se murió, ven y ora por él. También deben resucitar esos muertos. No, nada, si usted oró por uno que tenía cáncer, ¿qué cree que estaba ahí? Un órgano deshecho. Si obedeció un cáncer y se hizo un órgano nuevo, ¿por qué Dios no debe de recrear nuevamente vida en órganos que estaban ya 24 horas ya sin vida? También lo va a hacer, lo hace Dios. Pero es necesario que nosotros como reyes, cuerpo de Cristo, operemos como tal aquí en esta tierra. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el concepto que has dado a cada uno de nosotros. Realmente tenemos un valor delante de ti, Señor Jesús. Realmente tenemos un valor, Señor. Por eso tú pagaste el precio, Señor, de sangre. Te costó sangre para que yo fuera un rey, para que todos fuéramos reyes. Te costó sangre a ti, Señor. Te costó la muerte, Señor, para que nosotros reinemos. Gracias, Jesús, porque eres mi cabeza, mi rey. Yo soy tu cuerpo, Señor, y yo opero aquí en la tierra así como tú operaste también, Señor. En el nombre de Jesús declaro esa autoridad y ese poder sobre cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Que podrá venir la fe para poder levantar aún los muertos en el nombre de Jesús. Podamos ver muertos resucitados, enfermos sanados, rescatados de la muerte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese reinado, ese señorío que nos ha regresado. A ti el Padre te asignó el reino, pero tú me lo asignaste a mí, Señor. Por amor tú me lo asignaste a mí, Señor. Dígalo usted. Por amor me lo asignaste a mí, dígalo. Porque cada uno de ustedes también les fue asignado. Tú me asignaste el reino. Por eso yo soy un rey que reina sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de las tinieblas, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sobre el espíritu de muerte. Yo reino en el nombre de Jesús. Yo reino por esa autoridad delegada de Jesús. Yo reino por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le ordeno a cualquier mundo de las tinieblas que esté obstaculizando
la sanidad mía o de mi familia. Le ordeno que se quite en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de las tinieblas que esté obstaculizando mi bendición financiera, le ordeno que quite sus manos en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu inmundo que está cegando el entendimiento de mi familia para que no se salva, ahora mismo lo ato y le ordeno que se quite de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que tenemos dominio sobre los aires, sobre este planeta. En el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera todo principado de narcotráfico, de muerte a través de ello, en el nombre de Jesús. Todo principado de drogadicción en esta zona, lo atamos y le ordenamos que se quite de este lugar en el nombre de Jesús. Todo principado de pobreza, le ordenamos que se quite de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos una ciudad y un estado para Cristo, donde la gloria de Dios sea la que manifieste sobre los creyentes, sobre las personas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Jesús. Somos más que vencedores en ti, en el nombre de Jesús. Y tenemos influencia en el nombre de Jesús sobre el medio ambiente. En el nombre de Jesús declaramos que ningún terremoto podrá hacer daño en esta ciudad. En el nombre de Jesús, espíritu que destruye la tierra, te atamos de este estado. Y mientras nosotros reinemos en este lugar, tú no tendrás lugar a destruir ni edificios, ni terrenos, mucho menos al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por el reino. Jesús, gracias por el reino. Te alabamos en esta tarde. Te alabamos, Señor, porque eres nuestro Dios. Te alabamos